La MT y su iniciativa cultural Libros sobre Ruedas colaboran con este espacio. Muy buenas noches, queridos amigos y amigas de Letras Mixtas, Canal Málaga Televisión, Cultura y, cómo no, en este océano en el que yo me siento tan cómodo, poesía. Tengo y nada más y nada menos que invitado hoy a Antonio Ríos, Horizontes Verticales. Bienvenido, don Antonio. Muchas gracias, Francisco. Poeta, Gracias. ¿cómo está usted? Muy bien, muy bien. Muy honrado de estar aquí contigo. La honra es nuestra. Antonio, ¿por qué Horizontes Verticales? Horizontes Verticales, ¿por qué? Horizontes, porque creo que nos circunvalan a todos. Cualquier realidad yo la considero un horizonte. Y verticales porque considero que el poeta tiene o la obligación o la necesidad de ver qué hay bajo esos horizontes. Por eso el ponerlos en vertical y descubrir la poesía que considero que está en casi todas las cosas. Y eso es un poco la metáfora de los horizontes verticales. ¿Por qué elegiste la poesía como escritor, o es que tú te consideras solo poeta? No, realmente es la forma creativa que más me gusta para expresar pues las palabras que van surgiendo en mi cabeza, y a la hora de trazarlas en el papel o en ordenador me siento muy cómodo con la poesía. Puedo llegar a lo mejor a zonas quizás más profundas, quizás más ocultas, que a lo mejor con otro tipo de género puede que me costaría más. Y por ahora no descarto otros géneros, pero me siento muy cómodo con la poesía y la disfruto muchísimo, tanto escribiéndola como leyéndola. Es tu primer libro. Uh-huh. Explícanos, ¿cómo es la sensación de la valentía de exponerse con un primer libro? Pues yo ya la olvidé hace tiempo ya, pero es bonito recordar eso. Ha sido un poco accidental, un precioso accidente del destino que quizás ha sido por la pandemia, ha obligado, creo que a casi todos, a parar, a coger perspectiva, y aunque solamente podamos sacar algo bueno de esa gran parada, al menos en mi caso recordé viejas pasiones, viejos ocios que hacía más de una década que había enterrado con la inercia del trabajo, de la universidad, y tuvo que llegar un desastre de esta magnitud para tener tiempo y perspectiva y decir, hostia, si a mí me gustaba escribir. Y fue un poco, fue surgiendo así, brotando de forma, digamos, accidental. Ya conocía a Pedro Villarejo, que es un poco quien me ha ido abriendo las puertas, en este caso de la editorial Algorfa, y yo le entregué unos poemas que había escrito, pero como quien se lo entrega a un padre o a una madre, en plan, a ver qué te parece, sin ninguna pretensión. Jamás pensé que esto iba a existir, que esto iba a tener lugar, porque lo hice sin pretensión alguna. Como escribí cuando era pequeño, tengo mis poemitas ahí de poemas en potencia, como yo les llamaba, y están por ahí, estarán en casa de mi madre, por ahí perdidos, y lo hacía sin pretensión, por el simple hecho, el escribir era el fin, no era ningún medio, era simplemente el fin. Me gustaba y lo hacía sin pensar que eso alguna vez iba a tener alguna repercusión en un libro, o que a alguien le pudiera interesar más allá de mi familia o de mis amigos, como puede ser Pedro Villarejo, que siempre él intentaba, me animaba, ¿no? Pero no me lo tomaba muy en serio, como cuando mi madre me dice, ay, qué bonito, no, entre comillas, no me lo tomo demasiado en serio. Y con Pedro me pasó algo así. Sin embargo, cuando tenía 10, 12 poemas que están aquí, Pedro me dijo, Antonio, a mí me gustaría que publicaras. Y yo pensé que estaba de broma, pero no, estaba en serio. Y me dijo, escribe, sigue escribiendo, y cuando tengas unos 20, 20 y tantos, vamos tocando puertas de editoriales a ver si alguna cuaja. Pedro estaba recién publicado un libro suyo con Algorfa, y tocamos ahí en Algorfa y les gustó. Lo único que me dijeron, sigue escribiendo, por lo menos unos 25, y al final llegué a 30 y llegamos Pero fue todo un poco sin... que es lo curioso, ¿no? Como una causalidad, ¿no?
como si realmente el destino me hubiera llevado... Hay una frase de Alejandro Jodorowsky que me gusta mucho, que es: gracias, plantas de mis pies, por llevarme a donde me estoy esperando. Un poco ha pasado así. Es como que al final, bueno, estamos aquí, pero de una forma más que casualidad, causal. ¿La liturgia de ser poeta es una liturgia que se adquiere? ¿Es una liturgia que se domestica? ¿Una liturgia que se puede aprender? Pues creo que tiene una parte pasiva y una parte activa. Siempre he considerado que los poetas en concreto, dentro de lo que son los escritores, tienen como una sensibilidad casi paranormal, como quien ve, ¿no? Los que dicen que ven espíritus o fantasmas, ¿no? Ven donde a lo mejor nosotros no vemos. Yo siempre he considerado que a los poetas les pasa un poco eso, que son capaces de ver poesía o ver belleza, o ver esa verticalidad de los horizontes, donde a lo mejor otros no lo ven. Y entonces esa es la parte, digamos, pasiva, que realmente es algo como innato. Creo que esa sensibilidad un poco extraordinaria, un poco casi mística, debe estar ahí un poco de fábrica, diría. Y luego lo que sí se puede aprender es nuevas técnicas, nuevos estilos. Creo que esa parte sí se puede aprender. Teniendo esa base, ya esa es la parte activa del poeta. Yo, por ejemplo, estoy leyendo mucha más poesía ahora, que claro, después de que esto exista, pues me estoy empezando a tomar un poco más en serio. Y bueno, pues la parte que me toca como poeta, espero que te lo tomes más en serio. Porque claro, como nunca tuve, que tampoco es que sea una presión, pero ya ha sido, bueno, una responsabilidad, aunque sea solo conmigo mismo. Es decir, bueno, parece que quizás algo mínimamente sea válido, por lo tanto, oye, sigue. Y entonces sí estoy intentando leer más poesía distinta a la que solía leer. Yo siempre he tirado mucho más a la poesía quizás de corte clásico. Estoy intentando analizar, como estudiar poetas más contemporáneos, ver nuevos estilos, ver formas que a priori a mí me parecían un poco, digamos, libertinas, sin que suene doloroso, pero claro, veo reglas gramaticales, ortográficas que empiezan a desaparecer con una libertad que incluso es bonita. Entonces es algo que no estaba acostumbrado, estoy descubriendo, estoy poniendo en práctica, también estoy intentando probar esos estilos y me está gustando mucho. La verdad es que es un aprendizaje muy interesante. Hoy es siempre todavía. Utilizas aquí una cita de Antonio Machado. ¿Y cuándo no es todavía? Bueno, yo creo que mientras uno esté vivo, siempre es todavía. Quizá es, a mí al menos, lo que ese verso magnífico me transmite es esperanza. Entonces, mientras uno pueda respirar y por ende esté vivo, yo creo que sigue siendo todavía. ¿Cómo puede un poeta ser economista? ¿O cómo un economista puede ser poeta? Bueno, pues soy economista por cuestiones familiares. Mis padres tienen un despacho y temas de fiscales. Y bueno, pues al final yo creo que siempre he sido excesivamente práctico y me han gustado los atajos. Entonces no pensé demasiado qué quería ser en la vida, más allá de decir, bueno, ¿cuál es el camino más rápido para poder tener un puesto de trabajo, poder tener un sueldo? Y mis padres tenían... Yo creo que si mis padres hubieran sido zapateros, ahora mismo estaría realmente lustrando zapatos. O sea, no soy economista por vocación, sino porque realmente mis padres tenían un despacho. Pero eso no quita, mi oficio me gusta. Si me disgustara en exceso, pues probablemente no podría ejercerlo. Eso sí que es un medio. Para mí mi profesión es un medio para, bueno, pues para eso, para tener un sueldo, para tener una forma de pagar hipotecas. Pero nada más, realmente eso es profesión. Lo que es la pasión es más el arte, la poesía. Y soy capaz de compaginar que hay muchas personas que no entienden cómo se puede trabajar de algo que a lo mejor no es tu pasión. Yo realmente he conseguido un equilibrio muy bueno entre la profesión como un medio simplemente, sin darle más vueltas así, y lo que es las pasiones, que es lo que pasa después de trabajar.
Entonces, bueno, quizás al lograr ese equilibrio psicológico entre soy economista de profesión y bueno, poeta de pasión, digamos. De vocación. Horizontes Verticales te habrá un abismo sin duda importante, que es la calificación de poeta. ¿Ese abismo te ha abierto otras opciones? Es decir, ¿en qué trabajas ahora? ¿En qué estás haciendo? ¿Hacia dónde te diriges como poeta vocacional? He seguido escribiendo porque es cierto, o al menos a mí me pasa, que cuanto más escribes, realmente van brotando más. Muchas veces la inspiración te tiene, como decía Picasso, ¿no?, que te pille trabajando, ¿no?, las musas. Y sí, a día de hoy tengo casi un 80% de un posible futuro libro. Mi intención es estar concursando durante un par de añitos, probar suerte y bueno, si que en 2 o 3 años no hay suerte, pues sí, probablemente acabe publicando en un formato absolutamente diferente. Como lo tengo en mente, como 2 libros en uno, quiero hacer o me gustaría que el futuro libro que tuviera 2 partes, una de corte estrictamente clásico, sonetos, es decir, totalmente del pasado, por así decirlo, y la segunda parte que sería... No, eso no es del pasado, un soneto no es nada bueno, del pasado. pero me refiero que lo que yo considero la que poesía no es más clásico. contemporánea, claro, sobre todo reglas gramaticales que probablemente Quevedo se rajaría las vestiduras. Bueno, pero no estamos en el siglo de oro. Eso, entonces esa es la segunda parte del libro. Quiero que sea además como una especie de barrido de lo que podríamos considerar pasado o vintage, digamos así. Un haiku a modo de transición en el centro y luego todo poesía que yo consideraría contemporánea. Eso no es concursable, tal y como lo es, porque creo que, bueno, que un jurado, entiendo, o por lo que he podido no tiene por qué conocer, bueno, suelen a los 20 poemas, y no, entonces ¿qué pasa? Que se van a quedar solo los de corte, que nunca van a llegar. Entonces, bueno, quizás alteraré la distribución para... Yo soy jurado y yo me leo los libros, y algunos libros con esos hechos rompedores pueden ser interesantes a tener en cuenta. Cuando tú quieras expresar algo de mucha enjundia en tu vida, ¿vas a quedarte con la poesía o vas a utilizar otro formato? Porque yo veo tu poesía, leo tu poesía muy prosa. Me lo parece a mí, es una poesía con relato. Hay algunos poemas ahí como muy pop, podría decir, incluso que cuenta historias, como hay como una historia de amor extraterrestre por ahí, que podría ser realmente un relato. Un relato. Me gusta mucho el género de cuentos también, y bueno, a veces intento como que el poema en sí sea como una especie de cuento. Por ahora no me planteo más que hacer poesía, quiero por lo menos seguir perfeccionándola. Y quizás de ahí, pues bueno, salte, no es algo descartable, pero es cierto que cuando quiero expresar en palabras algún sentimiento, alguna idea, algún concepto, como más lo disfruto es de forma poética. ¿Dónde y cómo podemos encontrar tus libros? Pues bueno, para que los telespectadores puedan comprarlos. En principio, pues cualquier librería se puede pedir. Quien use más, pues Amazon, Casa del Libro, El Corte Inglés, la propia editorial, la web de la editorial. Ediciones Algorfa. Ediciones Algorfa. Ya un poco como quien quiera lugares así tan maravillosos como la librería Luces. Exacto, pues se puede pedir, y si no, pues... Pues fantástico, eso es muy importante decirlo porque hay personas que nos ven y que quieren tener vuestros libros y acercarse a vuestra poesía. Antonio, ha sido un placer tenerte aquí. Muchas en gracias, Letras Mixtas, con tu primer libro, espero que sea el primero de muchos. Ojalá. Que los disfrutemos todos en Letras Mixtas Televisión. Yo te voy a dejar cerrar el programa a ti con uno de tus poemas que has elegido y que lo leas y así acabamos el programa. Perfecto. Yo me despido, amigos y amigas, hasta la semana que viene. Como siempre, rodeado de cultura y en este caso de versos. Os dejo con Antonio Ríos, Horizontes Verticales. Hasta la semana que viene. Gracias. Voy a cerrar el programa con el último, que además creo que es acertado, porque se llama La Cuenta. Y bueno, pidámosle la cuenta, ¿no?, al programa con este poema. La cuenta. Le has pedido la cuenta a la vida. Me decías, mientras varios dedos de mi mano derecha se asían
inconscientes al lóbulo suave de tu oreja izquierda. Sabías que una lágrima resbalaría por los acantilados cansados de tus párpados, pero tenías la costumbre de serme sincera, sobre todo cuando me mentías, al hablarme del tiempo que todo lo que toca lo cura. Podrías no haber vuelto a volver, terminaste de empezar otra vez desde cero. He soñado que al fin despertaba, te escuché arengarte en silencio. Por supuesto que no te merezco, por supuesto que no te mereces este alud fatuo e incandescente de espejismos al que te someto. ¿Cuánto tiempo pretendes seguir esperándome, oh esperanza? ¿Cuántas noches serás centinela de mis días? Me acallas y alegas, le has pedido la cuenta a la vida, pero olvidas que invita a la casa. Muchas gracias. Gracias.